Bueno, hay nuevas noticias sobre el Call of Duty y es que, bueno, va a salir y va a tener, atención, va a tener armas y va a tener soldados. Y bueno, eso es una noticia muy importante que tenemos que decir. Pasamos a la siguiente. No, porque bueno, voy a seguir dando noticias de Call of Duty. Bueno, creo que las rachas de bajas serán si matas a enemigos. Si matas a amigos, pues igual lo añaden también. Puede que te den la racha tonto el culo en la que, bueno, te quedas en una esquina y te llaman en vez de campero tonto el culo, que bueno, es menos ofensivo, al parecer. Eh, bueno, digo cosas sin sentido, pero es lo que pasa. Y bueno, tengo que deciros que si dais like y favoritos ahora es muy importante, porque hacer un vídeo a las 4:30 de la mañana o a las 5, pues bueno, luego si no lo ven no me pasta. Entonces eso, espero que os haya interesado y hasta la próxima. Bueno, hola a todos, aquí estamos en otro vídeo y tengo que deciros que bueno, os había contado con noticias de Call of Duty, pues bueno, hay unas noticias. Bueno, el juego va a tener armas, eso es algo muy importante, va a haber soldados, lo de las rachas de bajas también, para que no te llamen campero, tú matas a otro equipo y te llaman todo el culo traidor o algo así. Y bueno, y la nueva noticia es que las armas en principio van a disparar balas, ¿vale? Se dice que van a disparar balas y bueno, eso es una noticia muy importante y era solo eso, ¿eh? Venga, un saludo y hasta la próxima, gente. Bueno, hola a todos, aquí estamos en otro vídeo y bueno, hay noticias. Os acabo de decir que bueno, Call of Duty va a tener armas, va a haber soldados, va a haber la ventaja tanto el culo, la que matas a tu compañero y bueno, y no quedas con, pues si te quedas en una esquina, pues, y te mira tanto el culo ese que mató en la esquina y no te llamarán campero para que sea menos ofensivo. Hemos dicho que las armas iban a disparar balas en principio, que bueno, a veces parece que dispare chicles, y bueno, ahora lo siguiente que se confirma, ¿vale? Es algo que no sé cómo deciros, a ver. Eh, Estuve buscando por ahí, bueno, os voy a decir la verdad. Estaba buscando información y no encuentro nada, pero si eso me invento algo, ¿vale? Es que es para añadir algo al vídeo, ¿vale? Creo que los cuchillos va a haber una ventaja, ¿vale? Que vosotros, como podéis ver, tú vas a darle en el Modern Warfare 3 mismo a alguien con el cuchillo y no le das, venga, le das, no le das. Pues creo que va a haber una ventaja que se llama ventaja afilador, que llevas una piedra de afilador, te pones en una esquina y te pones a afilarla mientras te cuentan historias de la mili o algo así. Era eso lo que quería que supierais y bueno, hasta el próximo vídeo, adiós. Bueno, hola a todos, aquí hay otro vídeo de noticias y tengo que deciros que bueno, ya se están generando muchas noticias del Call of Duty y ya sabéis, bueno, habrá armas, habrá soldados y las armas dispararán balas, la ventaja, la racha de bajas, perdón, esa de que, bueno, de que te ven tanto el culo para que no te ven campero. Y bueno, y lo último, lo del cuchillo, de llevar la piedra de afilar para que afiles el cuchillo en la esquina mientras te cuentas historias de la mili. Y igual y se ha confirmado que, bueno, esa ventaja tiene algo que, bueno, puede ilustrar mucho el juego, porque dicen que cuando estás contando historias se pasan por ahí los enemigos, se quedan ahí, pues que quieren escuchar la historia y al final se quedan traumatizados y bueno, y te los cargas y así te pueden sacar bueno, la hostia de bajas, ¿no? Y yo creo que eso deberían de quitarlo porque imagínate ahí, te pones a contar la historia de la mili y claro, y dices tú de mili, como decía el de Cruz y Raya. Bueno, esperemos que quiten esa ventaja y bueno, a ver si hacen algo mejor porque no sé yo. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo, adiós. Bueno, hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno, ya hemos subido las noticias de Call of Duty. Va a haber armas, va a haber soldados, va a haber... las armas disparan balas, habrá la racha esa, la ventaja, no las rachas que habré yo solo, en ventaja de tantas noticias, digo, a buscar tantas noticias. Pues eso, habrá la racha esa de si matas a un compañero, pues coges y te amarán todo el culo, hijo puta, o se ha confirmado que te van a llamar hijo puta o cabrón, o bueno, muchas cosas, pero no te llamarán campero. Y luego la ventaja esa de que si el cuchillo no te mata, pues que llevas una piedra de afilar
y que aparte que el Puchi lo va a matar, dicen que bueno, que muy bien. Aparte, se rumorea que bueno, que habían puesto las armas, balas, para que la gente se coja las armas, pero no se sabe, igual solo van a cuchillo. Y luego encima lo de cuando te lo sacas en pro, que te puedes contar una historia de la mili y vas a un enemigo por ahí y claro, no puedes resistirte a escucharla. Y claro, te pones a escuchar la historia y te mata y que eso va a desequilibrar el juego. Yo definitivamente no sé, yo creo que está fallando ahí en Activision. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Al final toda la gente se lo va a comprar, ¿no? Y bueno, nada, he subido este vídeo ahora hace 10 segundos porque bueno, lo tenía ahí preparado ya de antes para sacar unas pastas. Y ahora tengo que deciros que bueno, que estoy aquí al canal de Wilmer Culo porque bueno, porque me hacía mucha ilusión y quería entrar yo porque no soy menos que nadie y yo tengo un gran canal como los demás y entonces quiero meterme al canal de Wilmer Culo a promocionarme. Pues eso, voy a deciros, ya que estoy aquí, que bueno, que sigáis viendo mis noticias ahí cada segundo, like favoritos para ayudar más. Y bueno, que conoces a Willy y va a decir, bueno, pues gracias a Willy, pues Wilmer Culo, adiós.